Aquí en esta porción de la Escritura nos habla de manera enfática de tres cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer. Usted puede, si está ya anotando, son estas tres. Una de ellas vino a predicar el reino, a predicar la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Segundo, vino a sanar a los enfermos. Y tercero, vino a ir hablando con respecto a esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante que nosotros necesitamos recibir. En estas tres grandes declaraciones nos habla acerca de lo que es el evangelio del reino. Jesús menciona que el evangelio son buenas noticias. Dígalo conmigo, buenas noticias. ¿Le gustan las buenas noticias? Solamente a alguien que está mal le gustarían las malas noticias. Pero la Escritura nos habla que el evangelio son buenas noticias. Buenas noticias. ¿A qué se refiere cuando la Escritura está hablando de buenas noticias? Mucha gente piensa, cuando piensa en buenas noticias, piensa en cuestiones de materiales o en cuestiones de dinero. Tal vez algunos dirán, ahorita la única buena noticia que yo recibiría sería que me gané la lotería o que alguien me dejó una herencia para poder salir de todas las deudas en las que se encuentra, ¿verdad? Pero la Escritura nos habla, cuando habla de buenas noticias, habla mucho más allá de solamente algo temporal. Muchas veces nuestra mirada, nuestra vista está, o de alguna manera se queda muy corta y estamos viendo nada más lo inmediato y podemos olvidarnos de lo eterno. Por eso la Escritura nos habla de poner la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Pero cuando la Escritura está hablando de buenas noticias, nos está hablando de buenas noticias en cuanto a la necesidad más grande del hombre. ¿Qué es lo que necesita todo ser humano sobre toda cosa? Necesita salvación. Necesita que el conflicto más grande que hay en su vida sea solucionado. Debido al pecado, debido a su lejanía de Dios, ¿verdad? Está en una posición donde está condenado a una muerte eterna. Y lo que necesita, sobre toda cosa, lo que necesita todo ser humano es encontrarse con el Salvador, encontrarse con esas buenas noticias, encontrarse con el evangelio. Como ya les decía, Mateo 4, verso 17, dice la Escritura que entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, dígalo conmigo, arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que cada ser humano necesita de este evangelio en el cual habla de arrepentimiento. Todos nosotros necesitamos de esas buenas noticias que son que si nos arrepentimos verdaderamente, Dios nos perdona. Dígalo conmigo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos perdona. Si venimos delante de Él, venimos sinceramente y le decimos: reconozco mi necesidad. Ahí veíamos que la Escritura nos dice, ¿verdad?, buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? La gente que reconoce su necesidad. Usted y yo necesitábamos de un Salvador, amén. Lo seguimos necesitando, ¿verdad? Y a través de recibir esas buenas noticias es que necesitamos, ¿verdad? Podemos recibir esto. Marcos capítulo 2, verso número 2, nos habla que qué era lo que Jesús hacía. Dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la predicación de la palabra de Dios. La primera necesidad del hombre, la más fundamental, necesitamos la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué les predicaba la palabra? Porque Cristo, dígalo conmigo, porque Cristo es la palabra, ¿sí?
Cuando dice aquí que les predicaba a Cristo, les estaba predicando a qué era lo que Él había venido, cuál era el propósito, cuál era el plan. Vez tras vez estuvo anunciando a diferentes gentes de eso que el Señor había venido a hacer, que Él había venido a anunciar el reino, a morir y a resucitar por todo aquel que le reconociera, le recibiera como su Señor y Salvador, naciera de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo de su necesidad de encontrarse con el Salvador y nacer de nuevo. Primera de Corintios capítulo 2 verso número 2 nos habla de qué era lo que Pablo hacía, de qué era lo que Pablo anunciaba a la gente, de cuál era la predicación en el inicio. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba predicando la palabra, estaba predicando a Cristo, estaba predicando el mensaje de la cruz. El mensaje de la palabra es un mensaje cristocéntrico. Todos nosotros necesitamos no solamente recibir esa predicación la primera vez que le conocemos, sino necesitamos continuamente volver a esta palabra, que esta palabra sea toda una realidad en nuestras vidas. Sí, la Escritura nos muestra de qué era lo que Pablo hacía, hablando del mensaje de la cruz, hablando de la muerte del Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz es que Jesucristo vino y vino en carne, vino, se hizo hombre y vino para morir, para anunciarnos el evangelio, pero vino para morir en la cruz y de esta manera poder satisfacer la justicia de Dios. Solamente había una manera en la que nosotros podíamos ser limpiados de nuestro pecado y estar siendo colocados en una posición de justicia delante de Dios. Y la única manera fue la cruz, fue el que Cristo Jesús muriera. Entonces Él murió para salvarnos, no había otra manera. Él murió para rescatarnos de donde estábamos, de aquello que nos oprimía. Él murió para sanarnos de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras dolencias. Él murió para limpiarnos de toda contaminación y cubrirnos con su sangre. Pero no solamente Jesucristo murió, sino la Escritura también dice que Jesucristo resucitó. Y nosotros juntamente con Él hemos resucitado a una vida diferente, a una vida en la que Dios nos muestra todo lo que Él es, donde nos da una herencia, donde nos hace, ¿verdad? Y nosotros entendemos que ahora somos hijos de Dios y que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Nos dio autoridad y bueno, la lista es muy, pero muy extensa. La palabra nos muestra que a través de que Jesucristo resucitó, nos fue enviado al Consolador, al ayudador de cada uno de nosotros. Y es el Espíritu Santo quien está en este lugar, quien está en nuestras vidas, quien nos convenció de pecado y nos sigue convenciendo de pecado, quien nos muestra la justicia de Dios, quien nos muestra que un día, nos da testimonio que un día habrá un juicio sobre toda la humanidad. Entonces es importante, pero la lista nos habla de algo muy, muy extenso. La palabra nos habla de una lista extensa de todo lo que es la predicación del evangelio, de todo lo que es esta palabra que es tan tremenda, la predicación de la cruz, que son buenas noticias duraderas, porque hay buenas noticias que se acaban muy pronto, ¿sí? Pero estas buenas noticias son duraderas, son eternas, trascienden, van a lo que es la eternidad. Entonces es muy importante que nosotros recibamos este mensaje. Es muy importante que a la gente que le compartamos esta palabra, porque la Escritura nos habla de ir y predicar el evangelio del reino. Lo que nosotros necesitamos anunciarles es el mensaje de la cruz. Necesitamos ir con la gente y hacer lo mismo que Jesucristo hacía, predicarles el evangelio del reino. Necesitan oír el evangelio del reino y es muy importante que nosotros podamos predicar esta palabra porque es de suma importancia. La Escritura
nos dice que Jesucristo no solamente predicaba la palabra, sino también nos dice que sanaba a los enfermos. Dígalo conmigo, sanaba a los enfermos. El evangelio del reino también consiste en sanidad para los enfermos. Cuando venimos a Cristo, todos nosotros cuando venimos a Cristo, no solamente necesitábamos ser salvados, sino también necesitábamos ser sanados. ¿Sí o no? Había muchas cosas en nuestra vida, tal vez cuestiones físicas, tal vez cuestiones de nuestra alma, que necesitaban del sanador, no solamente del Salvador, sino también del sanador, ¿sí? Y la Escritura nos dice que Jesucristo predicaba el evangelio del reino, ¿verdad? Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros tenemos que entender, la Escritura nos habla de enfermedades, nos habla de dolencias. Hay enfermedades que son un tanto físicas, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones físicas, pero también hay enfermedades que tienen que ver con cuestiones del alma. Hay también dolencias tanto físicas. Tal vez usted dice, pues no sé qué tengo, pero me duele algo, como que no funciona como antes funcionaba. Y algunas veces se da usted cuenta que existe esa parte de su cuerpo porque le duele. Pero también hay otros momentos donde necesitamos sanidad en cuanto a esas dolencias en nuestra alma. Y necesitamos entender que para Dios es importante sanar todo dolor, toda dolencia y toda enfermedad de cada uno, de cada persona. La gente necesita ser sanada, nosotros necesitamos ser sanados, continuamente necesitamos de esto. Y tenemos que entender que para el Señor Jesucristo es importante. Él quiere, dígalo conmigo, Él quiere y Él puede sanarnos. Dile a la persona que está a tu lado, ¿oíste? Él quiere y Él puede sanarnos. Y esto tenemos que entender que es parte del evangelio. Dios quiere y Dios puede sanarnos. Tenemos que entender que esa sanidad es para hoy, es para este momento, es para ahora. Es muy importante. Tenemos que entender que Dios sigue sanando. La Escritura nos muestra que Dios es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y por siempre. Y la Escritura nos muestra que Él no cambia. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable, no cambia. Y el mismo sanador que estuvo aquí en la Escritura nos muestra, es el mismo sanador que está aquí, está con cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que entender y saber que el verdadero evangelio incluye esa sanidad. Cuando la Escritura habla, ¿verdad?, de buenas noticias, y en este caso la sanidad, nos está hablando de ayuda del cielo. ¿Necesitará usted ayuda del cielo? Necesitamos ayuda del cielo, ayuda del cielo. Nos está hablando de una ayuda sobrenatural, la ayuda o la intervención sobrenatural de Dios, porque creemos en un Dios sobrenatural, ¿no es así? Creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Creemos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todo lugar, que no escapa nada de su mirada. A Dios no le limita lo posible porque Él es especialista en lo imposible. En lo imposible. La cuestión es que algunas veces, ¿verdad?, cuando de alguna manera nosotros creemos que podemos, lo hacemos solos. Y dejamos a Dios solamente como última opción. Pero no es la última opción. Dígalo conmigo, es la primera. Es la primera. Y nosotros tenemos que entender que el evangelio incluye esa sanidad física, pero también esa sanidad para nuestro corazón. Algunas veces podemos tener una dolencia y usted sabe que no es una dolencia física, sino es una dolencia del corazón que tiene que ver con su alma. Y yo quiero decirle, Dios quiere y puede también sanar su alma. A veces podemos, ¿verdad?, pedir la ayuda del Señor cuando nos duele la cabeza o la espalda o algo así.
y le pedimos de su ayuda, pero cuando tenemos problemas en el corazón, a veces no recurrimos a Él de esta manera y necesitamos de su ayuda. Hay mucha gente allá afuera que necesita ser sanada físicamente, pero también necesita ser sanada en su alma. Y solo Dios puede traer esa sanidad completa. Y nosotros necesitamos recibir de esa sanidad completa que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Pero lo bueno del Evangelio, tercer punto, lo bueno del Evangelio también es que la Escritura nos habla que Él trae libertad a los cautivos. Sí, poniendo ahí una separación ahí en Lucas 4, verso 18, vea usted, dice: Él vino a sanar, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pero no se queda ahí, sino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Evangelio, el verdadero Evangelio, incluye libertad en nuestra vida. Esa palabra pregonar, la estaba yo ahorita viendo hace un momento, significa proclamar una verdad divina. A veces podemos estar creyendo mentiras del enemigo, pero necesitamos oír las verdades divinas que Dios trae a nuestras vidas. Y proclamar la verdad es proclamar, divulgar, publicar estas verdades divinas. Y la verdad divina, verdad, que como ya vimos, es que Dios nos salva si nos arrepentimos. La verdad divina es que Dios sana a los enfermos. Y la verdad divina es que Dios trae libertad a los cautivos. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, Él desea traer libertad. Hay gente cautiva y no lo sabe. Y hay gente cautiva y lo sabe. Hay gente que hay cosas que le tienen cautivado su corazón, cautivado en ciertos comportamientos físicos, y lo sabe, pero no, de alguna manera no cree que Dios le pueda liberar de eso. Y algunos otros no se han dado cuenta. La gente a su alrededor se ha dado cuenta, pero tal vez ellos no se han dado cuenta de esa libertad que necesitan. La Escritura habla de gente cautiva y habla de gente oprimida. Gente que de alguna manera está siendo arrinconada por el enemigo y no le está permitiendo caminar en la libertad que Dios desea darle. Y nosotros necesitamos entender que el Evangelio, ¿verdad?, es sanidad, pero también es libertad. Y necesitamos entender, recibir esto para poder anunciar a otros, proclamar las verdades divinas y poder decirle a otras personas que Dios salva, que Dios sana, pero también Dios libera. Dios libera, rompe las cadenas. La Escritura dice: Él me ha ungido. ¿Y sabe lo que hace esa unción? Rompe los yugos de enfermedad, de esclavitud en nuestras vidas. Lo que hace el enemigo es tratar de poner yugos en nosotros. Y un yugo es algo que no te deja caminar, que no te deja avanzar, que no te deja seguir hacia adelante en todo lo que el Señor desea hacer. Hay gente que está cautivada por vicios como el alcohol, por ejemplo, como las drogas, como el tabaco u otras cosas ahí. Hay gente cautiva en cuanto al sexo ilícito, con pornografía, con fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualidad, todo eso, lo que la lista es larga y necesita ser liberada, Hay gente que está cautiva por diferentes cosas, algunos las apuestas, por ejemplo. Cualquier cosa usted puede saber, principalmente, ¿cómo sabe usted que está cautivo? ¿Cómo sabe usted? De una manera, es algo que no puedes dejar, ¿sí?, aunque sea contra la voluntad de Dios y muchas veces esté destruyendo tu vida o tu familia. Cuando alguien está así, está cautivo y necesita de la pronta intervención de Dios, necesita de todo el Evangelio, y el Evangelio incluye esa libertad.
Pero algunas veces hay cuestiones que pueden tenernos cautivos. Y no son cuestiones así, sino son más cuestiones del alma, como por ejemplo la amargura, como por ejemplo el resentimiento, la falta de perdón. Una gente que tiene falta de perdón está cautiva, una gente que está en resentimiento, una gente que está en amargura ya en su corazón, que ya ha echado raíces esto y no le deja avanzar. El rechazo también, el menosprecio hacia una persona, el orgullo también, la soberbia también, tienen la misma raíz. Es gente que está oprimida y necesita ser liberada por el poder de Dios. Yo quiero animarte, si tú estás enfermo, Dios puede sanarte. Si tú estás enfermo en tu cuerpo, Dios puede sanarte. Si estás enfermo en tu alma, Dios puede sanarte. Si hay dolencias en tu alma, si estás cautivo por alguna cuestión, la Escritura habla que Dios quiere traer y trae libertad. Amén. La Escritura nos habla de gente también cautiva por cuestiones espirituales. Por ejemplo, cuestiones de hechicería, donde se abre la puerta a esto. La gente muchas veces buscando una esperanza, prueba de todo y abre la puerta en cuestiones de hechicería, va a cuestiones de las lecturas de las cartas, las manos, el café, yo no sé cuántas cosas, cuestiones de brujería, de hechicería, de astrología, de horóscopos, todas esas cosas que antes nos pudieron tener cautivos y que ahora Dios desea traer libertad. Hay gente que está esclava, por ejemplo, de cultos falsos, cultos a la muerte, por ejemplo. Ahora ya es que la gente dice la santa muerte. Ni es santa, ni es una persona, ¿verdad? No, nosotros tenemos que entender que Dios desea romper con todo esto. Hay gente cautiva en religiosidad, en cuestiones de idolatría, en cuestiones de tradiciones equivocadas, altares, cuestiones a los muertos, que nada de esto es lo que Dios desea. Algunos otros están cautivos espiritualmente por mentiras en cuanto a sectas, porque no conocían la verdad y en algún momento fueron cautivados. Pero la Escritura dice en Lucas 4 verso 18 al final, que Él vino a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Un ciego no ve a otros y muchas veces no sabe cómo es una persona. Hablando espiritualmente o hablando en ese sentido, podemos estar ciegos a nosotros mismos. Tal vez usted dice, yo puedo ver y señalar lo que otros hacen, pero ¿qué es lo de usted? La Escritura habla que Él vino a dar libertad a los ciegos. Y cuando una persona recibe la verdad de la palabra de Dios y el poder de Dios, Dios trae libertad. La verdad y el poder. Necesitamos saber lo que dice la palabra, pero necesitamos también experimentar el poder de Dios. Y eso viene cuando nosotros creemos a lo que Dios dice. Por eso la Escritura nos habla de proclamar, de publicar una verdad divina, lo que Dios ha dicho. Porque esta palabra que Jesucristo habló sigue siendo verdadera. Entonces, con estos 3 puntos, con estas 3 cosas, la Escritura nos habla. Jesucristo predicó el evangelio del reino y predicó estas 3 cosas. Usted puede darse cuenta cómo Jesucristo tomaba un tiempo y les predicaba la palabra. Tomaba otro tiempo y sanaba a los que estaban enfermos. Tomaba otro tiempo en medio de todo, la gente que estaba cautiva, Jesucristo, ¿verdad?, les llevaba a esa libertad. ¿Usted cree que es el mismo Señor el que está aquí ahora? Es el mismo. Ahora, algo importante, por favor, algo importante. Necesitamos recibir los tres. Porque algunas veces, ¿verdad?, tú le puedes preguntar a la gente, ¿quieres ser sanada? ¿Quieres ser liberada?
y te pueden decir que sí. Pero si les preguntas, ¿quieres el evangelio? Tal vez te digan que no. La Escritura nos muestra de una multitud que seguía al Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él multiplicó los panes y los peces, una multitud le seguía. Lo querían hacer el rey, ¿verdad?, del pueblo. Lo querían para presidente. Porque dice, Él nos va a dar de comer gratis. Ahí empezaron los ninis, ¿verdad? Pero bueno, ya es otra historia, ¿verdad? Dijo, va a solucionar todos nuestros problemas. Estas son las buenas noticias que queremos. Algunos otros, ¿verdad?, cuando el Señor sanaba a alguien, algunos era pues para ver nada más cómo era que un paralítico se levantaba. Como alguien que había estado años, que lo habían conocido a la entrada de un templo, en un momento Dios lo sanaba. Querían ver eso. Querían la sanidad que Dios podía darle. ¿Quién no la va a querer? Pero no querían el evangelio. Ahora, ¿Jesucristo sabía esto? Sí lo sabía. Y les dio las tres cosas. Anunció el evangelio, ¿verdad? Les predicó la palabra, sanó sus dolencias. Dios trajo libertad a ellos. Pero nosotros debemos de tener en nuestro corazón un deseo por estas tres cosas. Entender que es parte del evangelio, entender que es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Ahora, eso es la gente de allá afuera, pero me preocupa la gente de aquí adentro que dice, yo creo la palabra, yo creo que Dios es verdadero, yo creo que Jesucristo murió y resucitó, pero les cuesta creer que Dios sane o que Dios liberte a alguien. El hermano Roberto hablaba hace 8 días de la incredulidad en cuanto al pecado. Pero también hay creyentes incrédulos en cuanto a que si Dios quiere y puede sanar. Y a veces hasta contigo mismo. A veces hay creyentes, ¿verdad?, que dicen, no creo que Dios le pueda sanar. Mejor vamos y terapias y todo esto. Yo creo que Dios puede y quiere hacerlo, pero necesitamos recibir todo el paquete. Porque yo creo que la gente que fue enferma y sanó, pero no recibió el evangelio, recibió muy poco. La gente que fue liberada, pero no recibió esta palabra que trae libertad, recibió muy poco. Y la cuestión es que nuevamente pudieron ser cautivos porque no conocían la verdad. Esta palabra te sana, pero también te mantiene sano. Amén. Esta palabra te libera, pero también te enseña cómo caminar en libertad. Por eso es primeramente la predicación del evangelio. Por eso es que tenemos que nosotros estar continuamente expuestos a la predicación del evangelio. Por eso es que no es de alguna manera excesivo hablar de Cristo, de la palabra continuamente y de lo que el Señor ha hecho, porque si no entendemos lo que Él ha hecho, o no lo recibimos, o se nos va a escapar, como cuando a alguien le ponen un poco de aceite o agua en la mano y se le escapa porque no pudo retenerlo, no tenía un depósito. A través de la fe nosotros tomamos todo esto y empezamos a experimentar todo lo que el Señor desea hacer. En el plan de Dios, óigame bien, en el plan de Dios está su salvación primeramente, es fundamental. Lo primero y más importante que Dios desea es salvar su alma, pero también desea tocar a su cuerpo, también desea traer sanidad, sanidad física, sanidad espiritual, también requiere y necesita y Dios desea traer libertad. ¿Qué cosas? Yo le pregunto, ¿qué cosas le están oprimiendo? ¿Qué cosas le están manteniendo esclavo?
Porque una persona que está en cautividad, está esclavo, está sin poder ir hacia adelante. Vamos a leer Lucas 4, verso 18. Si me acompañan con el piano, por favor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. A predicar que Dios, ¿verdad?, nos ha dado la oportunidad. Cuando habla del año agradable del Señor, no se refería a un año, se refería a un periodo de tiempo donde la puerta se abría a través de Jesucristo, donde la gracia venía y ya no era una promesa, sino era de carne y hueso, era Jesucristo. Donde esa verdad, la verdad de que Dios, ¿verdad?, nos ama y había venido a salvarnos, ya no era una promesa, era una realidad. Esta misma palabra, Jesucristo citó esta palabra que está en el libro de Isaías. Usted puede ver esa palabra en el libro de Isaías. Isaías lo vio proféticamente, pero Jesús viene y cuando lee esta porción de la Escritura, Él estaba diciendo: ya no van a tener que esperar, ya no van a tener que esperar, porque esto ya es una realidad. Y a partir de ese momento predicaba el evangelio a toda persona, sanaba toda dolencia, toda enfermedad, y les llevaba libertad a todo el que estaba oprimido. Entonces nosotros tenemos que apropiarnos de todo este evangelio. Lo más terrible, ¿verdad? Lo más terrible para un creyente, yo creo, es tener toda esta palabra, tener todas estas promesas y no vivirlas, no hacerlas una carne a través de la fe, a través de lo que el Señor dice en nuestras vidas. Yo de veras quiero animarle el día de hoy a recibir todo el evangelio, todo el evangelio del reino, todo lo que el Señor ha dicho y ha prometido en nuestras vidas. Sí, yo quiero tomar un poco más de tiempo, porque yo quiero que oremos, ¿verdad?, y le pidamos al Señor que Él lo haga. La Escritura dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, que Él vino a dar buenas nuevas, que Él vino a libertar. Y lo dice ya como un hecho, lo dice ya como algo que ya está resuelto. Si usted ve la Escritura en el libro, desde el libro de Isaías, nos muestra que a través del sacrificio de Cristo Jesús nosotros hemos sido sanados, nosotros hemos sido restaurados, hemos sido rescatados. Todo esto ya es una realidad en la cruz. Solamente necesitamos, a través de la fe, recibirlo. Primero recibir el evangelio, pero también recibir la sanidad y la libertad que Dios desea traer a nuestras vidas. Vamos ahorita a orar. Yo quiero, ahí con sus ojos cerrados, un momento. No sé si haya gente en este lugar que sea la primera vez o las primeras veces que está recibiendo el evangelio, la palabra de Dios. Pero necesitamos con la ayuda de Dios. Si usted necesita el día de hoy tomar esta palabra, tomar este evangelio, si con los ojos cerrados, si es la primera vez que está usted en un lugar como este o tiene poco tiempo y usted dice: pues yo no había entendido a qué vino Jesucristo aquí, a este lugar, a esta tierra. Usted dice: la verdad es que yo no había entendido, no lo había visto, pero ahora lo veo con más claridad. Y dice: yo quiero esas buenas noticias, yo quiero el evangelio, yo quiero la palabra, yo quiero el sacrificio de Cristo Jesús en mi vida. Yo voy a pedirle que levante su mano y vamos a orar con usted y vamos a pedir al Señor que Él haga lo que Él desea hacer. Precioso, 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 Señor. Su mano derecha levantada. Es más, si gusta ponerse de pie, está bien. Olvídese de los que están a su lado. Y usted dice: yo quiero ese evangelio, yo quiero recibir esto por primera vez en mi vida, en mi corazón.
apropiarme de ello con su mano levantada. Dígale gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu presencia. Dígale, yo me arrepiento, Señor Jesucristo, de todos mis pecados. Yo me arrepiento de haber caminado lejos de ti, de haber caminado en desobediencia, en ignorancia, lejos de ti, lejos de lo que eres tú, Señor. Pero hoy vengo a ti humillado delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu perdón. Perdona, dile, perdona mi pecado, perdona mi maldad, Señor. Y lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad, Señor. Límpiame de todo lo que ha estado en mi vida, que ha estado ahí llevándome a una condición de muerte. Precioso, precioso, Señor. Dile, te hago el Señor, te hago el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz. Dígalo con sus labios, lo que cree en su corazón. Dígale, creo que moriste en la cruz y resucitaste. Te proclamo como el Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias por tu amor, por tu perdón, por tu libertad, Señor. Gracias, gracias, precioso. Señor, yo te doy gracias por la gente que está escuchando, que ha escuchado la palabra el día de hoy. Señor, te pido que tú lleves a cada uno a entender que esta palabra, este evangelio, hay tantas buenas noticias en esta palabra que necesitamos toda una vida para conocerlas, para experimentarlas, obedecerlas cada día. Que hay muchas promesas en esta palabra para toda situación, Señor. Te pido por cada persona que hoy, Señor, tú les lleves, Señor, a nacer de nuevo, que les lleves, Señor, a tener hambre por tu palabra, que empiecen a leer y meditar y escudriñar la palabra de Dios, que empiecen a orar, que es platicar contigo, que entiendan que es importante que se congreguen en un lugar como este, donde se predica la palabra de Dios, donde el fundamento es la Biblia, donde el Espíritu Santo viene y vivifica la palabra. Ven, Señor, a todas estas personas y haz todo lo que quieres hacer, Señor. Haz todo lo que quieres hacer, Señor. Te amamos y honramos, Señor. Gracias, gracias por cada persona aquí en este día, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Y yo quiero que tomemos unos minutos para orar. Yo creo, ¿verdad?, que Dios quiere y puede hacerlo. Él desea hacerlo en su vida. El Evangelio habla acerca de esto. Sí, si usted está enfermo o tiene una dolencia, Dios desea sanarlo. Puede ser física o puede ser en su alma. Dios desea sanarlo. Amén. Si usted siente, sospecha o sabe que está cautivo en alguna área en su vida, cualquier área, usted dice, la verdad es que he estado cautivo, he estado oprimido, hoy Dios desea traer libertad. Ha escuchado la verdad de Dios, ahora necesita experimentar el poder de Dios. Dios lo hace, el hombre no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y yo sé que el Señor tiene un plan para esta palabra, ¿verdad?, en este día, y necesitamos nosotros recibirla completamente. Así es que voy a pedirle a la gente que está enferma si puede pasar de este lado, por favor, y vamos a orar y creo que Dios va a sanarle. Y del lado derecho, si hay gente que se siente oprimida por alguna razón, esclava, venga del lado derecho, a mi derecha, la gente que ha estado así, cautiva, y del lado izquierdo la gente que está enferma. Si usted dice, la verdad es que estoy enfermo y cautivo, póngase aquí al centro y vamos a orar también.
no es para condenarle, no es para de alguna manera avergonzarle. No. Nuestro Dios está en este lugar. Vamos a orar también por Rosabelia Cano Soto, que ayer o hoy se cayó y está en coma. Vamos a orar por esta persona. Vamos a orar por Andrea de Sala, por su salud, ¿sí? Vamos a orar por también una joven que está secuestrada, y vamos a pedir al Señor su misericordia y que Él haga algo para que pueda ser liberada. Vamos a orar, y yo sé que el Señor desea hacerlo en su vida. Por favor, si pueden hacer un poco más al frente, para los que están atrás, hacer 2 filas, ¿sí? Para que podamos saber la gente que está enferma y también que está oprimida, y vamos a orar y pedir al Señor que Él haga lo que Él desea. Yo voy a pedirle a todos los servidores, si nos pueden ayudar, por favor, acérquese con alguno de ellos, y vamos a nosotros orar y pedirle al Señor que Él traiga la sanidad y la libertad que Él desea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todos los servidores, por favor, ayúdenme. Los maestros de hogar, los maestros de niños, los decanes, ayúdenme todos. Vamos a orar en este sentido. Yo creo que Dios lo puede y lo desea hacer. Sí, yo creo que Él está aquí, Él está en este lugar. Yo creo que es su voluntad. No es algo ajeno a lo que la palabra de Dios dice. Por toda la Biblia encontramos gente que fue sanada, encontramos gente que fue liberada, encontramos que cadenas fueron rotas, que el poder de Dios vino sobre la vida de cada persona. Y aquí está el Señor en este lugar, y Él desea hacerlo en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias. Gracias, precioso, 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 precioso. Todos los servidores, por favor, no les tengo que decir 2, 3 veces ya. Gracias, Señor, gracias, precioso. Gracias, 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 Señor. Vamos solamente suavemente a adorarle. Y yo sé que el Señor está aquí, está en este lugar. Levante sus manos, por favor, usted que está aquí al frente, que vino para oración. Y vamos a declarar esto en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Señor, yo te doy gracias. Señor, yo te doy gracias por todo lo que eres en la vida de cada persona en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Gracias, amado. Gracias, precioso. Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios suficiente, 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 todopoderoso. Y hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, dándote gracias. Dile gracias por la sanidad que tú me das el día de hoy. Gracias, Señor, por la respuesta que viene de parte de tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por traer verdadera sanidad, verdadera libertad, Señor. Gracias, Señor, por la gente, Señor, que hoy su cuerpo es sanado, Señor, su alma es sanada. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos, Señor, a su cuerpo la sanidad de Dios, declarando el poder de Dios, Señor.